Dios le bendiga, bienvenido a su canal Diciendo las Cosas Como Son. Hoy estoy bien acompañada porque me acompaña mi esposo. Gloria a Dios, amén. Y traemos un tema muy poderoso. Amén. Que yo sé que va a ser de gran edificación para cada uno de ustedes, así como lo fue para nosotros. Y el tema es simpatizantes versus discípulos. Simpatizante versus discípulo. Antes de comenzar, le invito a que se suscriba a nuestro canal, que le dé like y comparta nuestros videos. Suscríbete. Amén. En el nombre de Jesús. Saluda a la multitud. Dios bendiga a la multitud. Nosotros siempre estamos pendientes de la multitud, tú lo sabes. Nosotros estamos muy agradecidos de la multitud porque nos apoyan, nos siguen. Amén. Y ven nuestro contenido. Gloria a Dios. Así es. Y voy a comenzar definiendo qué es un simpatizante. Dice que es una persona que siente simpatía hacia algo o alguien. Se siente atraído por las ideas, pensamientos críticos o políticos, religiosos, etc. Los simpatizantes tienen interés particular en la iglesia, participan de las enseñanzas evangélicas, pero no se unen o comprometen con la iglesia. Es decir, que un simpatizante es una persona que va a la iglesia porque simpatiza por la cosa de Dios, pero no tiene un compromiso con Dios. Amén. Y esta persona admira a un líder. Y puedo dar un ejemplo de Jesús, que Jesús tenía una gran multitud que lo seguía. Pero hay una palabra que Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 6, verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Profundo. O sea que hay personas que simpatizan por Jesús, pero no son seguidores, no son discípulos de Jesús y que siguen a Jesús por un beneficio. Entonces Dios no quiere que tú seas así. Dios no quiere que tú seas simplemente un simpatizante. Dice que los simpatizantes se sienten atraídos por un líder, por su personalidad o mensaje. Sabemos que Jesús traía un mensaje contundente, un mensaje poderoso y mucha gente lo seguía. Pero hay mucha clase de personas que seguía a Jesús. Gente por los beneficios que recibía, porque le mataba el hambre, y gente porque lo admiraba, gente porque tenían como deseo de que Jesús resolviera algún problema de enfermedad o de algo que tenían. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Dios nos hace esta advertencia de que, o le hizo a sus discípulos, de que si queremos seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Es renunciar a nuestros propios deseos, es renunciar a nuestros propios placeres para seguir a Jesús, para hacer la voluntad del Señor. Y para llegar a ser discípulos de Jesús tenemos que comprometernos y permanecer en su palabra. O sea, Miguel, Dios no quiere gente que sean simpatizantes, que estén sentados en un banco, amén, que no se comprometa con el reino de Dios, porque hay mucha gente que van a la iglesia un día y se sientan, pero no quieren trabajar en la obra de Dios. Amén. Hay personas que no se sienten comprometidas, no quieren hacer nada en la iglesia, duran meses sin ir, luego van, luego duran tiempo sin volver a ir y van como la ola del mar. Van y vienen, van y vienen, y Dios no quiere eso. Y alguna característica de un simpatizante es que no quieren comprometerse con Dios. Así. Y Dios está buscando gente comprometida, gente que cojan esto en serio, porque Gloria el a Dios. evangelio no es un relajo, el evangelio es algo serio. Otra característica es, están para recibir un beneficio particular. Y es triste, Miguel, ver que hoy en día hay muchas personas que han utilizado el evangelio como mercadería. Amén. Para recibir un beneficio. Amén a eso. Y Dios no quiere que nosotros hagamos la cosa por beneficio, sino por amor al reino, por amor a Él. Amén. Porque Él lo dejó todo por amor a nosotros. Entonces, ¿tú qué estás dispuesto a dejar por amor a Él? Amén. Sara, lo que pasa es que muchas veces no entendemos lo que es un discípulo, y muchas veces en las iglesias nosotros aprendemos muchas cosas, pero no hemos entendido el significado de discípulo. Acuérdate que cuando Jesús vino a la tierra, vino primeramente a formar discípulos, vino Amén. A ser discípulos para que ellos también hicieran discípulos.
Entonces tenemos que ver el concepto de un discípulo y un simpatizante. Hay gente que están dentro de la iglesia y simpatizan, pero no tienen la misión de ser un discípulo. Así es. Ahora, ¿qué es un discípulo? Yo estaba buscando un significado de ser un discípulo y dice así: un discípulo es un aprendiz o un seguidor dedicado a otro, aprendiendo de su maestro para imitar su vida Amén. y sus enseñanzas y eventualmente transmitir ese conocimiento a otro. Ser un discípulo va mucho más allá que ser un alumno, Así es. porque un discípulo recibe las enseñanzas de su maestro, no solamente para tener ese conocimiento guardado, Así sino para dar de ese conocimiento a Amén. otro, porque el Señor entendía de que había una misión. ¿Y cuál era esa misión? Rescatar a los que estaban perdidos. Entonces hay gente que solamente no tiene un crecimiento dentro de la iglesia porque se encierra en cuatro paredes, pero no forma discípulos para que esos discípulos vayan y formen a otros. Entonces no hemos entendido la gran comisión que el Señor dejó establecida en la tierra para que fueran lo que Él estableció, para que también dieran de lo que Jesús le había dado. Por eso es que cuando Jesús va y ve a Simón, Pedro, ve a Andrés, a Juan y a Jacobo, lo primero que él hace es que lo llama. Y no lo llama solamente para que lo siguiera, sino para él formarlo a ellos, para que ellos también tuvieran la tarea de predicar el nuevo evangelio que era Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es la gran comisión? Acuérdate que Jesús dijo: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Señor. Entonces, tenían una misión ¿de qué? De predicar lo que se le había enseñado para que otros fueran formados. Por ejemplo, tú me formas a mí, tú eres mi maestra, pero yo también tengo que formar a otros, y esos tienen que ir formando a otros. Por eso que dice la iglesia, que en el libro de los Hechos, que la iglesia fue creciendo en número, porque Así ellos es. formaban, para que esos que estuvieran formados formaran a otros y pudiera haber un crecimiento. Entonces, Amén. ¿cuál es la característica de un discípulo? Gloria a Jesús. Que la voy a dar ahora, la característica de un discípulo, porque muchas veces nosotros... Y Miguel, la manera de que el evangelio se expanda por diferentes lugares era esa forma. Claro. Formar otros discípulos. Claro. Porque si tú te quedas con ese conocimiento retenido y no forma a otra persona, el evangelio no se va a expandir. No crece, se queda Estancado. Así Entonces, es. característica de un discípulo es aprendizaje y formación. Aprendizaje y formación. Oye. Esa palabra formación está muy poderosa. Aprendizaje y formación es no solamente aprender, sino a imitar lo que él está enseñando. Muy fuerte. Por eso estaba diciendo de que no solamente tú vas a retener la información, sino que tú vas a dar esa información a otro, porque esto es serio. Amén. Entonces tú vas a vivir de acuerdo a la información que se te está transmitiendo, que es la palabra. Entonces por eso Gloria Jesús a cogió Jesús. 12 para formarlo, 12 fundamentos que fueron los 12 apóstoles, para que esos apóstoles buscaran discípulos. Amén, así es. Entonces, se dice aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje? Porque tú tienes que adquirir el conocimiento del maestro que te está enseñando para luego tú estar formado para tu poder. Entonces, tú no puedes hablar de lo que te enseñó si tú no estás viviendo la vida adecuada. Entonces, Amén. por eso va el ejemplo, el seguimiento del ejemplo. Tú tienes que ser ejemplar. Por eso es que a veces vemos dentro de las congregaciones, vemos personas que están dentro, pero no son ejemplares, no están viviendo la vida de acuerdo a lo que se le enseña. Así es. Entonces, si tú no vives la vida que se te está enseñando, ¿cómo tú puedes transmitirle a otro? Entonces, no puedo. el mayor evangelio que tú vas a transmitir va a ser por tu apariencia y por el fruto que tú estés dando Así del es. cambio de eso que se te está transmitiendo, Sara. Amén. Entonces, por eso es que no entendemos el significado del discípulo. El discípulo tiene que ser formado primeramente antes de formar a otro. Claro. Porque si tiene una mala Así es. formación, entonces va a enredar a los demás y no van a entender el mensaje Amén, que Cristo así. enseñó en la tierra. Entonces, por eso es que Jesús nos manda: hagan discípulos. Esta es la gran comisión que yo dejo, no solamente a uno, a las naciones. No significa que tú tengas que ir a todas las naciones, tú tienes que enseñar donde tú estés. Claro. Ese es el primer Ese punto. es lo primero. Ahora, ¿qué más? La lealtad y la fe. Tú tienes que creer lo que se te está enseñando. Amén. Porque si tú no crees lo que se te está enseñando, tú no vas a poder transmitir esa enseñanza. Así o sea, es. tú tienes que pelear y creer con esos fundamentos que se te han dado, creerlo y tenerlo dentro de tu corazón para que tú puedas transmitir la palabra de Dios. Por eso es que un simpatizante escucha, pero aprende algo como que se te queda en la mente, vamos a poner, pero no la vivencia, no la práctica, sino que se queda estancado, y por eso es que no hay un crecimiento. Así es. Entonces, el evangelio trata de una transformación. Por eso es que el discípulo es transformado primeramente. Tiene que haber un cambio, tiene que dar fruto. Por eso es que dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo,
tiene que ser nuevo. Amén. Tú sabes, Miguel, que una característica de un simpatizante es que vive en la iglesia, pero no ha permitido que Cristo crezca en él. Amén. O sea, que hay muchas personas que viven en la congregación, se congregan, visitan la iglesia, pero no han conocido al Señor. No lo han conocido. Porque son unos simples simpatizantes. Entonces, claro, Dios hoy quiere decirte a ti que nos estás mirando, que cuál tú quieres elegir. ¿Quieres ser un simpatizante o un discípulo? Dios está buscando gente que se comprometan con su reino, con su palabra, y que no sean unos simples simpatizantes que visiten la iglesia un día. Amén, amén, amén. Entonces esto trata de aplicación. Amén, Tú así tienes es. que aplicar aquello que se te ha entregado. Entonces nosotros a veces estamos ahí adentro. Yo me pongo también de ejemplo, porque no voy a poner solo los que están afuera, pero yo me pongo también de ejemplo. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia como una rutina de solamente escuchar, aprender y quedarnos con lo aprendido. Y eso, el evangelio no se trata de quedarte con lo aprendido, porque la salvación está en juego y hay gente que necesita escuchar el mensaje. Por eso que habla en el libro de los Hechos que los apóstoles enseñaron a los discípulos y los discípulos comenzaron a tener un crecimiento y predicaban. Ahí Amén. podemos ver a Felipe, que fue instruido por los apóstoles. Felipe no se quedó, sino que cuando hubo la persecución, ¿te acuerdas cuando Saulo estaba? Hubo una persecución en la iglesia. Podemos ver que ellos se expandieron, pero ellos no se quedaron estancados, sino que ellos también fueron a predicar a aquellos que necesitaban la palabra. ¿Te acuerdas del etíope? El etíope, sí. O el etíope. ¿Te das cuenta que el etíope estaba leyendo la palabra y no le entendía? No. Pero él fue a explicar lo que había. Él fue a decirle lo que había. Y cuando él creyó en la palabra, porque también cuando se aplica la palabra, tú tienes que creer en lo que te está predicando. Porque si tú no crees, tú estás en vano entonces. Por eso es que un verdadero discípulo tiene que creer en Jesús y vivir como Jesús vivió. Amén. Es así. Dar ejemplo. Entonces el etíope creyó y no solamente creyó, fue bautizado. Entonces, ese etíope posiblemente en la región que era o en el sitio que estaba ubicado, posiblemente también podría dar de esto que fue enseñado. Entonces, no podemos quedarnos retenidos con la palabra, sino soltar lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Así es. Entonces, nosotros no podemos solamente estar en una congregación viviendo en monotonía, yendo a la iglesia, recibiendo, yendo a la casa, quedándonos con lo recibido, volviendo a la iglesia, y hay gente que necesita la palabra. Entonces, no solo, mira, hay algo más profundo. Porque la gente cree que solamente es que tú vas a una gente en el trabajo y le prediques. No. Es formar. Es como si tú estuvieras dándole una clase. Es formarlo, enseñarlo, instruirlo en los caminos del Señor. Así es. Entonces, por eso es que muchas iglesias, tú preguntas, ninguno forma. Hay una diferencia entre predicar el evangelio y hacer un discípulo. Porque cuando tú haces un discípulo, tú le das seguimiento. Y tú como que te dedicas a enseñar a esa persona, explicarle la palabra, que es el bautismo, cosas así. Pero cuando tú le predicas a una persona, te puede pasar alguien por el frente y tú le dices, Cristo te ama, y le cita un texto bíblico. Pero es muy diferente las dos cosas, formar un discípulo y predicar. Sí, y otra cosa, el Señor nos dijo a nosotros que estaría con nosotros. Pero hay una condición. La gente cree que Dios está conmigo, pero ¿qué tú estás haciendo para Dios? Por eso es que dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién lo mandó? El Señor, que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él no le está diciendo a cualquiera. Él está diciendo a gente que Él formó, gente que Él sabe que iba a expandir la palabra. Porque no es que tú digas que Dios no está conmigo, pero tú eres su instrumento. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Para qué tú estás en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Quedarte sentado solamente en una iglesia? Por eso es que muchas veces dicen, ¿cuál es mi propósito? Pero el Señor te está diciendo, discípulo, yo voy a estar contigo. Amén. Yo voy a hacer crecer tu ministerio, pero tú tienes que ir y predicar. No sé si a tu mamá, a tu hermano, que muchas veces se nos hace difícil, pero cualquiera que esté a tu lado, que sea uno, Dios estará bien contento contigo porque tú estás formando a esa persona. Y esa persona lo que va a hacer es que va a salir a buscar a otra persona para dar el evangelio, que es salvación y vida eterna. Amén. Pero para esto tú tienes que tener un amor profundo. Por eso Dios, pero escúchame esto, por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Se sintió triste y volvió y repitió, Pedro, ¿tú me amas? Y se entristeció y le dijo, Pedro, tú sabes, Señor, que yo te amo. Y dijo, pastorea mis ovejas. O sea, tú me amas, pero haz la misión que yo te estoy mandando. Te he puesto como cabeza para que tú enseñes a otro. Yo no te elegí solamente. Por eso digo, te haré pecadores de hombre. Porque él entendía que él tenía una misión. Jesús entendía que Pedro tenía una misión y era hacer personas que vinieran arrepentidos al evangelio con el testimonio y la predicación. No un simpatizante que solamente lo que va
y se sienta, o solamente va por los beneficios, como tú dijiste, solamente va a buscar el pan, o va a buscar lo que le conviene. Así es. Por eso es que un discípulo, cuando pasa tribulación, el discípulo nunca se va a apartar. Y permanece. Porque la fe del discípulo está fundamentada en la roca. Amén, en Cristo. Puede pasar lo que pase, pero se mantiene firme porque no solamente recibió la enseñanza, sino también la práctica. Así es. Él está practicando el fruto. Porque cuando tú dices, yo soy discípulo, pero no aguanta nada, y te vas, tú nunca fuiste discípulo. A mí me sorprende, Miguel, que cuando los discípulos pasaron mucha persecución en aquellos tiempos, dice que cuando los sacaban de la cárcel, ellos seguían predicando el evangelio. ¿Cómo? O sea, ellos sabían y entendían la gran importancia de la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? Y con más deseo predicar. ¿Sabe lo que decía Pablo? Ay de mí, si Wow. yo escondo Ese esto. texto me llegó casi hace un ratito. ¿Te llegó? Sí. Ay de mí, o sea, por eso es que yo no voy con mucha gente que tiene que poner tarifa para los de Dios. Tú tienes un compromiso con la palabra de Dios y la palabra de Dios no te inventa. Así. Ahora, de que te honren, si te honraron, gloria a Dios que te honren. Pero tú no puedes exigir por algo que es gratuito. Tú Amén. no puedes exigir por algo que el Señor enseñó y regaló a otro. Tú no puedes exigir por algo que se te regaló a ti. Así es. Entonces tú tienes que enseñar gratuitamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es gratis, es salvación. Esto no se vende. Esto no se compra ni se vende porque se pagó a precio de sangre. Amén. Y para cerrar, Miguel, el que ama a Dios le predica hasta a una persona. Porque hoy vemos gente que si no es una multitud no predican. Pero cuando tú amas al Señor, tú le predicas hasta a una persona, hasta 2 o 3 personas que haya. Porque el mensaje le va a llegar a esa persona que necesita. Claro. Entonces Dios le bendiga. Gracias a Dios por este momento. Este Gloria tema a Dios. está muy poderoso. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas en esta Amén. hora. Gloria a Dios. Y de verdad le pedimos al Señor que nos ayude cada día más a cumplir con ese mandato que es hacer otros discípulos. Gloria a Dios. A no ser un simple simpatizante, sino a ser discípulo. Así que Dios le bendiga diciendo las cosas como son. Dios te bendiga.